Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Es una alegría poderles ver a todos ustedes en este video y más que es un tema importantísimo, un tema tan importante para aquellos que se confiesan frecuentemente, para aquellos que casi no se confiesan o para aquellos que tienen muchísimo tiempo o nunca se han confesado. Para todos nosotros es un tema vital, una vez que todos nosotros somos pecadores. Imagínense, si el justo peca 7 veces al día, ¿cuánto más nosotros? Pero Dios nos dejó este sacramento en su infinita misericordia para que nos levantemos y sigamos adelante. La cuestión está en saber sacarle todo el provecho y saberlo hacer bien. Así que el día de hoy nuestro queridísimo expositor, el hermano Yamil, a quien saludo. Salve María, hermano Yamil. Salve María, hermano Juan Andrés. Es una gran alegría estar aquí una vez más en esta charla de formación con todos ustedes y tocando un tema tan importante, como decía el hermano Juan Andrés, de la confesión, algo que nos toca a todos. Y para empezar, tenemos que saber que este sacramento refleja sobre todo, la omnipotencia de Dios y sobre todo la misericordia de Dios. Porque Dios en su misericordia, en el sacramento de la confesión, nos perdona todo. Nosotros que cometemos un pecado contra un Dios infinito, el pecado se vuelve infinito. Y Él nos perdona, ¿cómo? Infinitamente. Imaginemos en el Antiguo Testamento cómo ellos hacían antes de la venida de nuestro Señor. Una persona cometía un pecado y después no era que él iba al sacerdote y el sacerdote le decía, Dios te perdona. No. O ofrece 7 palomas, 8 carneros, 7 ovejas y Dios te va a perdonar. No. Ellos tenían ritos, pero no tenían la certeza de que Dios les perdonaba. Tanto es así que el rey David, por el pecado que él cometió, pasó toda su vida lamentándose. Creó los salmos penitenciales y aún así, solamente en el fin de su vida, en la hora de su muerte, él supo si Dios le perdonó o no. Entonces, imaginemos que uno de nosotros nació en el pueblo judío, comete un pecado y ahí, ¿qué pasa? Como dijimos, no existía una especie de tabla que decía, si yo ofendí el primer mandamiento, son 40 flagelaciones en la espalda. Si ofendió el quinto mandamiento, hay que hacer una peregrinación a Jerusalén. No existía eso. Y todavía más, si la persona, por lo menos si fuese un justo, vivía una vida de penitencia, igual él pasaba toda su vida sin saber si Dios le había perdonado o no. Y nosotros tenemos esa grande gracia de que acudiendo al sacramento de la confesión, Dios nos perdona todo. Y nosotros podemos levantarnos seguros de que Dios ya nos perdonó. Entonces, ya entrando en el tema propiamente, ¿sí? Compartimos pantalla. ¿Cómo hacer una buena confesión? Para comenzar, toda confesión debe ser buena. Dios nos libre y nos guarde de hacer una mala confesión. Eso nunca. Entonces, primeramente, ¿cuántas veces yo debo confesarme? Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Así como existe la comunión por Pascua una vez al año, que es un mandamiento de la Iglesia, también la Iglesia nos manda a confesarnos por lo menos una vez al año. ¿Sí? Y mucha gente también pregunta,
Y hermano, pero ¿cuánto? Yo soy un laico, un padre de familia, una madre, un joven, soltero. ¿Cada cuánto yo tengo que confesarme? Bueno, primeramente depende de la persona, ¿no? Y depende de la gracia que la persona reciba para poder confesarse. Pero, idealmente, primeramente, cada vez que una persona cae en pecado. Si yo caigo en pecado, lo primero que tengo que hacer es acudir a la confesión. No dejar pasar nunca una noche en pecado mortal, por ejemplo. Hay tantos, podríamos contar aquí ya tantas historias. Don Bosco tiene historias hermosas sobre cómo niños del oratorio muchas veces, ya antes de ir a dormir, ellos estaban en pecado mortal y ellos decían, hoy no puedo pasar sin confesarme, hoy no puedo pasar sin confesarme. Y iban junto a Don Bosco ya les decía, te estaba esperando. Se confesaba y el día siguiente el niño amaneció muerto. Entonces nosotros, primeramente, nunca dejar pasar la confesión si yo me encuentro en pecado mortal. Y segundo, para llevar una vida católica, una vida bien llevada, una vida espiritual, bien llevada, ideal. Por ejemplo, los heraldos, por la regla que tenemos, el ordo, que le llamamos, nos confesamos una vez a la semana. Para una persona, como les dije, depende. Ideal sería una vez a la semana o cada 2. Personalmente creo que un mes ya es mucho para dejar pasar. ¿Por qué? Porque aquí también entra otro tema, ¿no? Que vemos aquí, ya compartiendo pantalla. Entonces solamente debo confesar los pecados mortales. O sea, también solamente me tengo que ir a confesar cuando yo cometo un pecado mortal. No hace falta. Dice, la Iglesia recomienda vivamente la confesión habitual de los pecados veniales, porque ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por nuestro Señor Jesucristo, a progresar en la vida del Espíritu. Entonces, yo puedo ir a confesarme también, aunque no haya cometido ningún pecado mortal, si yo tengo imperfecciones. Todos nosotros cometemos muchas veces imperfecciones o pecados veniales. Entonces, únicamente en la confesión, yo no es solamente cuando cometo un pecado mortal y tal, no. Puedo acercarme también a la confesión para declinar pecados menores. Y aquí ya entramos en los pasos para hacer una buena confesión. Entonces vemos aquí en pantalla pasos para una buena confesión. Primeramente, examen de conciencia. Segundo, arrepentimiento. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, decir los pecados al confesor. Y por último, la penitencia y la absolución. Estos son los 5 pasos para nosotros hacer una buena confesión. El primer paso, examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Consiste en recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Mucha gente se equivoca lastimosamente, llega y en cada confesión ya comienza desde que nació hasta, si pudiese hablar del futuro, hablaría del futuro también. No, yo tengo que confesarme desde la última vez que yo me confesé, si fue hace 2 semanas, hace un mes, tengo que hablar desde ese punto hasta el día que me voy a confesar. Yo no puedo, padre, ¿sabe? En la última confesión yo le dije al padre, primeramente, en fin, el pobre padre no es que va a perder tiempo, sino que si ya le dieron la solución, si ya se confesó, olvide. Dios olvida, después de cada confesión, Dios olvida completamente de los pecados. Entonces no tengo que volver a contarle al sacerdote que
¿Qué fue? Otra cosa también, para hacer un buen examen de conciencia, hacer una oración. Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que Él prepare nuestra alma para esa confesión, que nos dé la luz para nosotros comprender que hicimos mal. Porque en la confesión nosotros tenemos que, ¿qué vamos a hacer? Confesar nuestros pecados. Y tenemos que entender que esos pecados ofendieron a Dios, nos ofendieron a nosotros mismos y ofendieron el orden de la naturaleza. Entonces, entender de que si yo difamé, yo hice algo malo. De que si yo robé, ¿por qué robé? Yo robé porque necesitaba, pero no era una forma buena. Yo tengo que tener eso en mente. Entonces es muy importante hacer siempre, antes de comenzar el examen de conciencia, pedir al Espíritu Santo luces, iluminación para entender. Y eso también es muy bueno. Hoy en día, en fin, con todos los medios que se encuentran en internet o en libros, existen guías para hacer una buena confesión, un cuestionario que va mandamiento por mandamiento, va desglosando, va explicando, ¿no? Ciertos pecados. Muchas veces las guías no son completas, entonces la persona también tiene que tener eso en cuenta. No puede agarrar una guía y, pero en la guía no decía que tal pecado era así, no estaba, ¿no? Hermano Yamil, apenas para mencionarle que para aquellos que deseen vamos a dejar aquí abajo el enlace de una guía bien buena hecha por el padre Jorge Loring, para aquellos que no tengan acceso a una guía o que no saben si la guía que buscaron en internet era la adecuada, pues esta de aquí es 100% recomendada. La dejamos aquí abajo en la descripción. Disculpe ahí interrumpirle, pero... No, por favor. Sí, porque es muy importante. Muchas veces, ya cuando uno, en fin, tiene la costumbre de confesarse, ya no es necesaria la guía, evidentemente. Pero muchas veces al comienzo siempre es difícil, sobre todo muchas veces para los niños o para los adultos. Muchas veces, en fin, se nos olvidan ciertas cosas, o para hacer un examen bien minucioso, ¿no?, de los pecados, es necesario tener esa guía. Bueno, y antes de entrar ya en el siguiente punto, ¿por qué es necesario hacer un examen de conciencia? Leyendo un libro que trae muchas historias, me pareció esta historia el ejemplo de por qué yo tengo que hacer un examen de conciencia antes de ir a la confesión. Cierta vez había un joven, un niño, que después de pasar el día entero en el colegio, estudiando, jugando con sus amigos, volvió a su casa. Y él volvía a su casa más o menos por la hora del almuerzo. Entonces el niño volvió a la casa, ya estaba cansado del colegio, cansado de haber jugado con sus amigos, en fin, volvió, pero corriendo a la casa porque ya quería comer, quería almorzar, estaba con hambre, estaba con sed. El niño llegó, vio que su mamá no estaba, llegó al comedor, vio encima del comedor una comida que su mamá le había dejado lista. El niño tomó la comida, devoró todo lo que había y sintiendo sed, el niño fue, pero fue agitado. El niño fue así, ya tengo sed. Fue, abrió el armario de la cocina, tomó una botella, vertió el líquido blanco en la botella, líquido transparente, y tomó. Pasaron los segundos y el niño se dio cuenta que lo que tomó no era agua, no era ni un jugo. ¿Qué era? Era veneno. En ese momento el niño empieza a sentir que en su estómago se empieza a revolver, empieza a gritar. Vienen los vecinos, viene la mamá corriendo. Cuando llega la mamá, ve la botella tirada. El niño no tuvo, fue culpa del niño,
No vamos a decir que fue culpa de la mamá porque fue culpa del niño. No se dio cuenta que en la botella había un rótulo enorme que decía veneno. El niño, por su felicitación, por eso de tomar, quiero tomar, tengo sed, tomó el veneno. Y eso pasa con las personas que van a la confesión sin hacer un buen examen de conciencia. ¿Por qué? Porque dice, la confesión no será agua que lave las culpas y alivio a nuestro espíritu, sino veneno que nos da la muerte horrible del sacrilegio. Si yo llego a una confesión y todo, llega de la calle, se arrodilla frente al padre, sí, padre, yo puedo llegar a cometer un sacrilegio. Pero yo en aquella hora yo no sabía, yo me olvidé. Pero si yo hago a propósito, yo llego, no hago ni aunque sea unos 5 minutos de un examen rápido de conciencia, yo puedo llegar a cometer un sacrilegio. Y yo estoy tomando un veneno, cometiendo ese sacrilegio. Entonces nunca, pero nunca nos acerquemos a la confesión sin hacer un breve examen de conciencia, aunque sea. Compartimos pantalla y vemos el segundo punto, el arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir un dolor verdadero de haber pecado porque hemos lastimado al que más nos quiere, que es Dios. Yo tengo que tener un verdadero arrepentimiento cuando yo me acerco a la confesión. Yo no puedo llegar y decirle al Padre todo, pero en el fondo no estoy arrepentido de nada. Quiero igual seguir una vida de pecado. No. Cierta vez había un sacerdote misionero, llegó a un pueblo a hacer la misión y siempre él confesaba en las tardes, hasta que un día se acercó un joven, se arrodilló, comenzó la confesión. Y el joven le dijo, padre, mire, yo hace mucho que no me confieso, entonces quiero que me ayude. Bueno, entonces, fue mandamiento por mandamiento. El primer mandamiento, el joven le dijo, sí, padre. El segundo mandamiento, sí, padre. El tercer mandamiento, sí, padre. El cuarto, sí, padre. Y así fue. Ya el sacerdote se dio cuenta y le dijo, ¿y el 11º mandamiento? Sí, padre. ¿Y el 12º mandamiento? Sí, padre. Y ahí el sacerdote le dice, hijo, ¿acaso cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Y él dice, sí, padre, son 10. Y en ese momento el joven se dio cuenta de que el padre le había jugado una broma. O sea, una broma. Le había hecho saber de que con la confesión no se juega. En ese momento el joven se puso a llorar y le dijo, padre, discúlpeme, es que yo vengo aquí obligado. Mi mamá me dijo que yo me tengo que confesar y yo no le podía decir que no, entonces yo vine aquí obligado. Entonces ahí el sacerdote fue, habló con él, le dijo, no, mire, eso no se puede hacer, usted no puede acercarse a la confesión obligado. Usted tiene que tener un arrepentimiento de sus pecados. Ahí el joven se puso a llorar y le dijo, padre, ahora sí, yo ahora estoy dispuesto a pedir perdón a Dios y arrepentirme. Y el sacerdote le dio la absolución. Gracias a Dios fue una buena confesión. Y nosotros no podemos hacer eso, ir obligado a la confesión nunca, pero tampoco acercarnos a la confesión como si fuese un juego, de que yo voy y le digo al padre bla, 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 y el padre levanta la mano, hace una cruz y me voy. No, eso no se debe. Yo tengo que tener un verdadero arrepentimiento de todos mis pecados. Hay una historia muy bonita, una leyenda, que cuenta de un hombre que era un asesino en serie. Él mataba personas, hasta que un día se arrepintió. Se puso de rodillas y dijo, Dios, yo
te pido perdón, yo llevé una vida horrible, yo quiero que me perdones. En ese momento se le aparece nuestro Señor y le dice, claro que sí, hijo, yo te voy a perdonar, pero con una condición. Toma este cáliz y tienes que llenarlo de agua. Ahí el hombre, sí, yo consigo. Fue, encontró una fuente de agua. Fue hasta la fuente. Cuando llegó, la fuente se había secado. Ya no había agua. Ahí el hombre, bueno, yo sé que aquí atrás de estas montañas hay un torrente, hay un río. Voy a ir a ese río que nunca se acaba y de ahí voy a buscar el agua. Pasó por el bosque, llegó hasta el río. Cuando llegó al río, fue a tomar el agua. ¿Qué pasó? Se secó. El hombre ya no podía creer qué estaba pasando. Había algo raro. Ahí él dijo, no, ya sé. Atrás de estas montañas, bien atrás, se encuentra el mar. Y ahí sí que voy a conseguir llenar todo este cáliz. Subió hasta la cima de la montaña, vio el mar, aquella inmensidad de agua. Fue corriendo a la playa, llegó y para su sorpresa, cada vez que iba a agarrar agua del mar, el agua se alejaba. Ahí el hombre ya dijo, ya no hay forma. Dios nunca me va a perdonar. En ese momento el hombre cae de rodillas y comienza a llorar. Y cuando se seca la última lágrima que le cayó del rostro, ve que el cáliz está completo. El cáliz está lleno. ¿Con qué se llenó el cáliz? Con las lágrimas. Ahí él tuvo un verdadero arrepentimiento. Entonces Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Claro que no vamos a ir llorando a la confesión. Llega y comienza. Claro, hay mucha gente que se emociona. Perfecto. Pero no es que yo voy a llegar y empezar a llorar siempre, no. En fin, siempre la gracia actúa, pero nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, un dolor de nuestros pecados. Seguimos compartiendo pantalla. El próximo punto es el propósito de enmienda. Si yo verdaderamente amo, no puedo seguir lastimando al amado. De nada sirve confesarnos si no queremos mejorar. Podemos caer de nuevo por la debilidad, pero lo importante es la lucha, no la caída. Es un punto también muy importante. Yo tener propósito de enmienda es yo no querer recaer en aquel pecado. Y es un punto bien delicado en la confesión. Porque si yo me acerco a la confesión, confieso mi pecado, pero yo sé que de aquí a una semana yo voy a ir con mis amigos al bar y me voy a volver a emborrachar, y yo no estoy dispuesto a dejar el bar, yo no estoy dispuesto a romper con mis malas amistades, yo puedo estar haciendo una mala confesión. Claro que es un punto bien delicado, porque yo también no puedo asegurar al 100% de que no voy a caer. No. Por lo menos yo tengo que tener ese propósito, por eso se llama propósito. Yo hago el propósito de intentar no volver a recaer en el pecado. Es una firme resolución, leemos aquí, una firme resolución de nunca más ofender a Dios. Y hay que hacerlo ya antes de confesarse. Jesús a la pecadora le dijo, vete y no peques más. Y aquí nosotros vemos en esa foto, ¿qué es esa foto? Es, en fin, una representación de gente que estaba consultando un adivino. Hoy en día, ¿cuántas veces no hay gente que frecuenta lugares de, por ejemplo, de eso de tarot,
lugares esotéricos. Va, se confiesa, pero a la semana siguiente está de nuevo sentado ahí con el medium. No se puede. Y les voy a contar un hecho impresionante que sucedió. Cierta vez había una señora que empezó a frecuentar esos casas de adivinaciones, tarot, los signos zodiacales y las energías. Y esta señora empezó a frecuentar ese lugar porque, en fin, quería preguntar sobre su vida, así cómo le iba a ir y tal. Hasta que cierto día se dio cuenta que sus 3 hijas, la señora tenía 3 hijas jóvenes, empezaron a tomar actitudes extrañas. Y empezó a pasar algo extraño en la casa, ruidos extraños. La señora se empezó a asustar. Hasta que cierto día la señora dijo, no, yo creo que aquí hay algo que yo no sé qué pasa, pero no me gusta. Y fue a la iglesia a hablar con el sacerdote. Bastó solamente llevar a las 3 niñas a la iglesia que el sacerdote se dio cuenta en la hora. Las 3 niñas estaban poseídas por el demonio. Llega el sacerdote, hace un exorcismo, pregunta y por boca del demonio le pregunta, ¿por qué entraste aquí? Y el propio demonio le dice, yo entré aquí porque su madre va siempre a consultar al tarot, al medium, al adivino. Ahí sale el sacerdote y le dice, señora, mire, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted frecuenta casas de eso, adivinación y esas cosas? ¿Cómo usted sabe, padre? Ahí le contó. Entonces por eso que mi hija está así. Es por eso, señora. Usted no puede frecuentar esas cosas y después venir a pedir la ayuda de Dios. Tiene que desapegarse de eso. Sí, padre, no. ¿Y usted hace el propósito de nunca más volver? Sí, yo. Bueno, pasó el tiempo. Después de varias sesiones, consiguieron sacar el demonio de las 3 chicas. Pasa un tiempo y de nuevo, en la puerta del sacerdote, padre, ¿cómo está? Mire, de nuevo las niñas. Ahí el padre, sí, pero ¿qué pasó? Padre, es que yo volví de nuevo. Pero de nuevo, señora, pero sí, le dije bien. No frecuente esos lugares, no vaya ahí, pero ¿por qué? Es que yo quería saber cómo me iba a ir en el amor y el padre va otra vez. Exorcismo, sesiones, expulsa al demonio. Y resumiendo la historia, la señora volvió una tercera vez. El sacerdote ya no sabía más qué decirle. El sacerdote le dijo, mire señora, si usted no para, esto va a ser interminable. Si usted no se desapega de eso, va a vivir toda su vida atada al demonio. Y eso sucede cuando nosotros no hacemos un verdadero propósito de enmienda. Nosotros vivimos atados a ese pecado. Nosotros por lo menos tenemos que hacer un propósito de alejarnos. Tantas veces, tantos ejemplos damos aquí. Si yo sé que yo voy por la avenida tal y hay ahí un bar, y yo sé que si yo paso por ahí, yo voy a caer en la tentación y yo no paso por ahí. Yo me escapo. ¿Por qué? Porque yo hice un propósito de no volver a caer en pecado. Yo huyo. Si yo sé que me quedo viendo TikTok hasta las 5 de la mañana, al día siguiente me voy a despertar, ni me voy a despertar, me voy a ir al trabajo, no voy a trabajar bien. Además de todo eso, me pueden despedir del trabajo. Yo voy a apagar mi teléfono a las 10 de la noche. O por lo menos voy a pedir ayuda a alguien y decirle, mire, a las 10 de la mañana a las 10 de la noche sáqueme el celular de la mano porque no consigo. Eso es un verdadero propósito de enmienda. Como dice aquí, nuestro Señor le dijo a la pecadora, vete y no peques más. Nosotros después de la confesión tenemos que salir con ese propósito.
Porque si ya salimos con el propósito de, no, pero la próxima semana ya vamos a tener una fiesta en mi casa y ahí sabe, ¿no? Es difícil. Yo no puedo tentar así a Dios. Cuarto punto, vemos aquí, decir los pecados al confesor. El sacerdote es un instrumento de Dios. Hagamos a un lado la vergüenza, el orgullo y abramos nuestra alma, seguros de que Dios es quien nos escucha. Entonces tenemos que tener en mente eso, de que a la hora de confesarnos no es el padre fulanito de tal, no es, en fin, es una persona también pecador como nosotros, pero Dios se utiliza del sacerdote para perdonarnos. Y en aquella hora el sacerdote presta su garganta a nuestro Señor. Entonces todo lo que venga del sacerdote es el propio nuestro Señor que nos está hablando. Y dice aquí, el que por vergüenza calla un pecado mortal no hace buena confesión y comete un pecado muy grande que se llama sacrilegio. Si yo cometo este pecado de sacrilegio, en fin, además de que todo el peso de todos los pecados que yo ya confesé vuelven a mí, como cierta santa vio, tuvo una visión, una confesión, ahora se me escapa quién era la santa, si era Santa Margarita, una santa que era muy mística. Ella llegó a ver una confesión, el sacerdote, la persona que estaba confesando. Y mientras la persona iba diciendo sus pecados, de la boca le iban saliendo serpientes. Decían pecados. Unas serpientes de un color, de repente salía una más grande, hasta que en cierto punto vio que salía una especie de anaconda de la boca del que se estaba confesando. En ese momento ya iba a salir todo, ya iba... Cuando de repente vuelve adentro. Y cuando vuelve adentro, esa serpiente más grande, todas las otras serpientes que habían salido, volvieron a entrar en la boca del que se estaba confesando. ¿Qué era esa serpiente tan grande que iba a salir y al final entró de nuevo? Era un pecado que aquella persona había guardado. Era un pecado grave, sí. Pero esa persona se guardó. ¿Y qué pasó? Todos los otros pecados volvieron. Y esa santa vio que otra serpiente más grande entró en la boca de esa persona. Y eso pasa cuando nosotros cometemos el pecado de sacrilegio en la confesión. Porque aunque el Padre nos dé la absolución, no estamos perdonados. Al contrario, es un pecado mayor todavía. Y dice aquí, para que se le borre el sacrilegio, se tiene que confesar otra vez y decirle al Padre, Padre, en mi otra confesión me callé por vergüenza, por lo que sea, un pecado mortal. Y ahí la persona tiene que acusarse de nuevo y evidentemente decir el pecado que no dijo. Hasta que la persona no diga ese pecado, la persona no va a estar en estado de gracia. ¿Qué pasa? Compartiendo aquí pantalla, el que olvidó decir un pecado mortal, ¿hace buena confesión? Entonces, el que se olvidó decir un pecado mortal, sí hace una buena confesión. Si yo me olvidé de un pecado mortal, o porque, en fin, a veces la persona se pone un poco nerviosa, suele pasar de que, en fin, en el momento, por una situación X, la persona se olvidó, solamente ella se recordó después, aquel pecado yo me olvidé. Pero olvidarse, ¿no? No llega antes de la confesión y me voy a olvidar aquel pecado. Eso no vale. No, llegando ya y diciendo, aquel pecado no. Evidente que no.
Primero ya me recordé el pecado antes de confesarme. Y si en la hora sí me olvidé en fin, va a ser por una acción del demonio que me olvidé, pero aún así, en fin, si yo me olvidé un pecado mortal, no pasa nada. Y siguiendo, ¿qué debe hacer el que se olvidó de decir un pecado mortal en la confesión? El que se olvidó de decir un pecado mortal en la confesión puede ir a comulgar y en otra confesión que haga, diga: Padre, en la otra confesión me olvidé de decir un pecado mortal. ¿Sí? Esto es algo preventivo, por así decir. ¿No? Yo me recuerdo en la fila de la comunión, me acabé de confesar y me olvidé. No pasa nada, yo puedo ir a comulgar, pero tengo que hacer el propósito, una vez más, propósito de yo en la próxima confesión decirle: Padre, mire, me olvidé de tal pecado. Es algo, por así decir, opcional y que es bueno hacer. Porque si yo siempre después, no, me olvidé, no pasa nada, ya me olvidé, total, vale la confesión. Si yo empiezo a tener un espíritu relajado, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que ya la confesión no va a ser buena, ya va a ser así, ¿no? Entonces por eso hay que tener en cuenta estos puntos. Hermano, apenas para que quede bien claro, entonces la persona se le olvidó decir el pecado, pero fue por olvido, no fue porque no lo quiso decir. Entonces la persona sí puede ir a comulgar, estar normal, pero en su próxima confesión tiene que decirlo y decir: no lo dije porque me olvidé. Ujú. Esa sería, digamos, digamos, lo que habría que hacer, en pocas Ujú. palabras. Porque me gusta repetirlo porque es una pregunta muy frecuente y Ujú. entonces eso, no hay ningún problema, pero a la siguiente confesión lo tiene que decir. Sí, porque a veces pasa y uno tiene que llegar y ser sincero con uno mismo, sobre todo, y para tener, como decía el doctor Plinio, decía de un santo brasilero, él decía si no me recuerdo bien, el hermano Juan Andrés me va a San recordar aquí, Antonio de Fray Galvão. Fray Galvão, un santo brasilero. El doctor Plinio decía, era un hombre que tenía el alma, digamos, su alma en sus manos. Entonces nosotros tenemos que tener también un control de nuestra alma y saber cuando hacemos una cosa bien y cuando hacemos una cosa mala. Entonces, la misma cosa en la confesión. Tenemos que ser sinceros, sobre todo con nosotros mismos, no querer engañarnos a nosotros mismos y decir: no, ya valió y pasa. ¿Sí? Y sobre todo no incurrir en que la confesión se vuelva una burla, ¿no? Una burla, como decíamos hace rato, el propósito de enmienda. Entonces yo voy a la confesión sin propósito de pedir perdón a Dios. Yo me estoy burlando de Dios y Dios no me va a perdonar si yo llego a hacer eso. Y por último, la última parte de la confesión, la penitencia y absolución. Entonces vemos esta penitencia, ya sea una oración, una obra de caridad, un sacrificio, un servicio, la aceptación de la cruz, una lectura bíblica, es para expiar y reparar el pecado que hemos hecho a Dios al pecar. Esta es una parte muy importante que siempre es bueno. Muchas veces el sacerdote, que se puede olvidar también, o muchas veces la persona puede pedirle al sacerdote. Si el sacerdote no le dijo nada: Padre, como penitencia, ¿qué hago? Es bueno muchas veces pedirle al sacerdote. Si el sacerdote le dice: no, mire, vaya. Pero siempre es bueno, por lo menos, tener una penitencia y cumplir esa penitencia. Importante. Yo no puedo dejar pasar. Lo peor de lo peor es el padre me dijo que rece 3 Ave Marías. Voy a rezar después más tarde. Después más tarde pasa un día, pasa 2, pasa 3. Y si yo me olvido de rezar la penitencia,
Primeramente, el sacramento no está, por así decir, finalizado. Aunque ya la absolución fue dada, pero de cierta forma es un pecado venial que yo me tengo que confesar. Padre, me olvidé de rezar la penitencia en la última confesión. Eso es importante. Yo, saliendo de la confesión, ir a cumplir la penitencia. ¿Y qué es la absolución? La absolución es el acto por el cual un sacerdote perdona en nombre de Dios los pecados. El sacerdote nos absuelve completamente de todos los pecados, de todos los pecados que cometimos contra Dios. Y aquí ya entramos en la última parte, viendo aquí, errores en la confesión. Vamos a ir pasando rápido, ya que fuimos comentando ya a través de cada punto cuáles eran los errores que se cometen en cada punto de la confesión. Entonces, primeramente, no prepararse al sacramento. Cuando las personas no se preparan, no van directo a confesar los pecados y quieren platicar o terminan platicando de los pecados de los demás. ¿No? ¿Cuántas veces no hay personas que van y en vez de acusarse a sí mismas, porque fulanito de tal es insoportable, padre, usted no sabe. Entonces fulanito de tal, el otro día yo le vi, estaba ahí sentado, no, qué insoportable, ¿sabe, padre? En vez de ir a contar sus pecados, empieza a decir los defectos de los otros. Y yo no puedo justificar los pecados. Si lo que se busca es el perdón, pero se empieza a justificar los pecados, se ofende al Señor y es una falsa imagen de bondad. Yo no puedo llegar y, no, pero sabe, padre, es que yo le pegué una cachetada a ese mi compañero porque es insoportable. ¿Entonces para qué va? ¿Para qué va? Entonces, si no se va a arrepentir, ¿no? Cuenta la historia de un rey. Mataron a su hijo. Y llegan y le dicen, este es el asesino. El rey llega delante del asesino y le dice, tú mataste al príncipe. Y el asesino le dice, sí, fui yo. Pero, ¿por qué hiciste eso? No, porque yo odio la monarquía, yo odio al rey, todos los nobles tienen que morir. Ya. Pero si te arrepentís, yo te puedo perdonar. No me arrepiento de nada. Yo si fuese él, le mataría a usted aquí también. Es una imagen de una persona que también se acerca a la confesión y no tiene dolor de los pecados. O empieza a justificarse. No, yo hice eso por tal motivo. No puede recibir el perdón. En ese caso el rey quería perdonarle, pero no podía. Esa persona no estaba arrepentida. Justificaba. No, ustedes son unos tiranos. Entonces yo no voy a... Entonces no le perdono. Entonces vaya y le vamos a ahorcar. Y pumba. Eso mismo pasa si yo llego y justifico, empiezo a justificar mis pecados. Yo hice esto por tanta. Entonces yo no estoy buscando perdón, yo estoy buscando eso. Que la otra persona, que Dios entienda por qué yo le ofendí. Entonces hoy me levanté mal y digo una grosería. ¡Pumba! Y que Dios arregle, no me importa. Que estoy con sueño, no me quiero ir a misa porque el domingo, estoy cansado. Que Dios aguante, no, es que estoy muy cansado para ir a la misa. Después, ir a esa misa que dura tanto. En esa iglesia no hay aire acondicionado, los bancos son Una persona que va y después se confiesa, no, padre, yo no vine a misa porque, insoportable estar en esa iglesia y no sé qué. Bueno, ¿después qué se va a confesarse? Si no tiene un verdadero arrepentimiento. Otro punto. Este punto es importante. Muy importante. No pensar en los demás penitentes. Platicar o alargar el momento de la confesión. Deja al sacerdote en una presión muy fuerte por la fila de penitentes que esperan. Lo mejor, en estos casos, que yo necesito hacer una confesión, en fin, yo sé que voy a tardar porque lo mejor,
si yo sé que voy a tardar en mi confesión, es hacer una cita con el sacerdote. Padre mío, yo me quiero confesar, pero necesito que me dé un tiempo. Pues yo llego a una misa de domingo. Ejemplo, la misa de los Heraldos, domingo. Y yo le retengo al sacerdote contándole y no sé qué, entonces padre. Y no pienso en los demás penitentes que están atrás mío y están hace una hora en la fila de confesión ahí esperando. Imagínense una persona se levanta y dice, no, yo no aguanto más, me tengo que ir. O una persona fue ahí para confesarse y después tenía un compromiso. Imaginemos un caso así, yo me estoy confesando y el que está atrás mío tenía solamente media hora o tenía una hora para ser bueno con el que se está confesando, digamos. Ya pasó una hora, yo me estoy confesando con el padre y el otro, bueno, no, yo tengo que irme porque yo tengo un compromiso. Se va, tiene un accidente de auto y se muere en pecado mortal. ¿Y ahí? Ah, no, culpa de él, ¿ves? ¿Quién le mandó a cometer un pecado? Pero hay que tener, hay que pensar en las personas que se quieren confesar. Yo no sé. Por eso yo tengo que pensar, además de que yo quiero que los otros piensen en mí también cuando yo voy a confesarme, ¿no? Otro punto, tomar la confesión para desahogar el peso moral. Entonces eso, yo llego y le cuento al padre entonces todo, pensando que es como si fuese un psicólogo. No, el padre es mi amigo, el padre es mi amigo, el padre es alguien que me va a escuchar, es alguien que le va a escuchar, muy bien. Pero yo estoy ahí sobre todo para qué, para pedir perdón a Dios. Yo no puedo llegar y, como dijimos al comienzo, desde que yo nací, entonces, padre, mire, desde que yo nací, ya estaba así en mi cuna, porque hay gente que así llega y comienza, padre, porque usted no sabe, yo cuando tenía 2 años, yo me recuerdo perfectamente, mi mamá estaba vestida, y comienza, toda la historia. Entonces, desde la prehistoria hasta aquí, todo, cuenta todo, no. O empieza a contar con minucia de detalle, entonces, padre, yo a las 5 de la mañana, yo ya sabía, me desperté y sentí algo y de repente... En la confesión hay que ser concisos. Padre, yo hice tal cosa mal, tal. Entrar en detalles, el padre muchas veces le va a pedir. Eso sí, no, pero tal cosa así. El padre es el que le pregunta. Pero yo no puedo tampoco llegar y hacer todo para contar un pecado que yo cometí. Entonces me levanté a las 6 de la mañana, yo ya vi que los astros alineados así, Venus, Júpiter, Marte. No importa. Yo tengo que llegar a la confesión a una cosa seria. Padre, yo hice tal cosa mal, tal. No puedo eso, tomar y desahogarme con el sacerdote. Según otro punto también, no atender a la penitencia. El padre me dice, ¿no? Y yo ni presto atención a lo que el padre me dice. Ah, el padre me dijo, ¿qué fue lo que me dijo? Un Padre Nuestro, una Ave María, el credo. Ay, no sé. En la próxima confesión. No. ¿Por qué? Porque la penitencia va de acuerdo a lo que se tiene que reparar. Es muy importante el paso de la penitencia. Y por último, ir a la confesión por un acto social. Esto es muy malo. Si se llega por obligación es indigno y se peca contra el sacramento, bueno, de la Eucaristía también, ¿no? Si yo llego y comulgo, porque además fui a un 15 años, fui a un casamiento, estoy en pecado mortal, comulgo, un pecado de sacrilegio. La misma cosa, yo me voy y me confieso solamente para mostrarle a todo el mundo, querer aparecer como un acto social. Está mal. Pero dice, pero si en el momento se llega a un estado de conciencia y arrepentimiento, se recibe la gracia y la misericordia de Dios. Muchas veces, aunque yo vaya también por querer mostrarme y tal, si yo después al final me arrepiento y digo, no, yo voy a pedir perdón en serio, yo me voy a arrepentir, voy a decir todos mis pecados, no pasa nada. En ese momento hago una buena confesión. Entonces por eso es importante seguir todos estos puntos. Como dijimos, toda confesión debe ser buena. Dios nos libre y nos guarde de llegar a un día y hacer una mala confesión. ¿Sí? Guarden esa imagen de las serpientes. Es muy simbólico.
Imagine, cada vez que yo guardo un pecado, como si fuese una anaconda que tengo en la boca y vuelve. Y además de esa anaconda gigante que guardé, todos los pecados vuelven a mí y entra otro pecado peor todavía, otra anaconda más grande. Entonces tengamos cuidado, porque la confesión, así como dijimos al comienzo también, que es un arma de doble filo. Que yo puedo ofender a Dios gravemente si yo no me preparo, como todos los otros sacramentos. Por eso los sacramentos requieren una preparación y sobre todo un estado de alma. En la confesión, ¿cuál es el estado de alma que yo tengo que llevar? Arrepentimiento, dolor de mis pecados, propósito de no volver a pecar más. Con ese estado de espíritu yo me tengo que presentar al confesor, ¿sí? Entonces pidamos en este día a María Santísima que nos conceda que en todas las confesiones que hagamos durante nuestra vida sea una excelente, una confesión completa, y sabiendo que Dios, sea el pecado que sea, ¿no? Maté, todo, maté, robé, no importa, no importa. Había un santo que una vez se acercó a un hombre a confesarse y el hombre comenzó, no, padre, yo maté no sé cuántas personas. Y el sacerdote, ¿y qué más? Y yo maté a mis hijos, no sé qué, ¿y qué más? Y no, yo robé no sé cuántos millones, ¿y qué más? Bueno, yo mentí, no sé qué, ¿y qué más? Pero padre, usted no está escuchando lo que yo le estoy diciendo, le digo. Usted se da cuenta que yo soy una bestia, yo soy un demonio. El sacerdote le dijo, no importa, le dijo, porque nuestro Señor le va a perdonar todo a usted, desde que usted esté arrepentido. Y así tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión, arrepentidos, sabiendo de que Dios, sea el pecado que sea, Él nos va a perdonar. ¿Sí? Entonces, así terminamos una vez más. Bueno, le agradecemos aquí al hermano Juan Andrés una vez más paciencia que nos tiene escuchando, ¿no? Al contrario, hermano Yamil, muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo y hacernos esta guía fácil para la confesión, tanto de cómo prepararnos como de cuáles son algunos de los errores más comunes que pasan. Así que también agradecerles a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Recuerden que pueden ser evangelizadores dejando su like, compartiendo con más personas, dejándonos algún comentario. Y también aquí abajo en la caja de descripción, como dije antes, les ponemos un examen, una guía de examen de conciencia, y también pueden ver todas las redes sociales en las que estamos para que también nos sigan en las otras redes sociales. Así que bueno, hermano Yavil, muchísimas gracias. No sé si le parece y rezamos una Ave María para terminar. Claro que sí. Entonces vamos a pedir una vez más a Nuestra Señora nos dé esa gracia, siempre de una buena confesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. In saecula saeculorum.